problemas anteriores, a saber dibujar un diagrama de la situación y luego a partir del diagrama identificar las fuerzas y luego ya habiendo identificado las fuerzas, escribir las ecuaciones de movimiento en cada uno de los ejes, las ecuaciones de la segunda ley de Newton en cada uno de los ejes y luego resolver para lo que nos interesa, ¿sí? En este caso, a partir de lo que tenemos de este movimiento, nos interesaría obtener una expresión para la velocidad, ¿sí? Suponemos que conocemos todo lo demás, pero no conocemos la medida de la velocidad. Y bueno, ahí son las 7:22. Vamos a darles unos 10 minutitos para que lo trabajen. Nos vemos a las 7:32. Bueno, ya son las 7:32 y entonces aquí lo que más me interesa es escuchar sus dudas acerca del problema, ¿sí? ¿Qué, qué se encontraron a la hora de trabajarlo? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿La fricción va para afuera, por así decirlo? Para afuera, ¿por qué iría para afuera? La- ¿O sería para sentido contrario de la fuerza? No, sentido perpendicular de la fuerza centrípeta. Ok, ahí habría que ver cómo tiene que comportarse justamente la fricción para que se pueda llevar a cabo este movimiento, ¿sí? Aquí hay que ver algo interesante, como bien notas ahí, la primera cuestión que es importante abordar es cómo va a trabajar la fuerza de fricción acá con el carro para que se pueda en efecto llevar a cabo este movimiento, ¿sí? Y bueno, si nosotros analizamos eso con un poquito más de detalle, es decir, si hacemos acá un dibujito de el carro, de tal suerte que eh, esta sea la dirección, bueno, esta sea como que la vista transversal del carro, es decir, esta es como la parte de atrás, aquí están las llantas, una llanta, otra llanta, y bueno, para acá está el centro de la curva, ¿sí? Y bueno, en este caso, el carro, este sería como que la fotografía de un instante del carro conforme se mueve a lo largo de esta curva, ¿sí? Entonces, vamos a tener que para acá va a estar el centro de la curva, y aquí si me gusta le llamamos O a este punto, O. Y bueno, aquí hay que ver cómo se comporta. Ahora, su velocidad va a apuntar hacia adentro, entonces déjenme la pongo así, V, es decir, que se va a mover hacia adentro de la pantalla. Y luego vamos a analizar las fuerzas que tiene, ¿no? Primero que nada, va a haber una fuerza normal hacia arriba, ¿no? Que va a ser la superficie, que va a contrarrestar a la otra fuerza que actúa sobre él, que va a ser su peso, ¿no? Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Aquí la cuestión interesante, lo importante es cómo va a comportarse la fuerza de fricción. Y aquí es, bueno, algo que tenemos que notar es la única fuerza horizontal, es decir, a lo largo de esta superficie que existe actuando sobre el carro va a ser la fricción, ¿sí? Esa va a ser la única fuerza horizontal que va a actuar sobre el carro. No hay ninguna otra fuerza que aparezca mágicamente para empujarlo horizontalmente. Con horizontalmente me refiero que actúe de forma paralela al plano que contiene la carretera, ¿sí?
es decir, que esté en el piso, por así decirlo, que no apunte ni para arriba ni para abajo. Y aquí, una cosa que es importante notar es que para que este cuerpo, bueno, que este carro efectúe este movimiento, es necesario que la fuerza neta apunte, horizontalmente, perdón, apunte en dirección al centro, de tal forma que esa suma de las fuerzas radiales sea la fuerza centrípeta, ¿sí? Entonces, no sabemos en principio qué fuerza va a actuar, pero sí sabemos que tiene que haber una fuerza neta en esta dirección. Y como nosotros habíamos dicho que la única fuerza que iba a actuar sobre el carro horizontalmente es la fricción, tenemos que concluir que la fricción tiene que actuar de forma horizontal y dirigiéndose hacia el centro de la curva, de tal suerte que proporcione esta fuerza centrípeta necesaria para que el carro se mueva de esta forma. ¿Sí quedó claro eso? Sí. ¿Sí? Y ahí, bueno, el surgimiento de este comportamiento es interesante si lo vemos de forma un poquito más directa a la hora de considerar la llanta. La llanta, por así decirlo, quiere seguirse derecho, ¿sí? Si nosotros viéramos el carro en esta situación, el carro se quiere mover para adelante. Sin embargo, va a haber cierta fricción con respecto a la trayectoria de tal forma que se curve, es decir, la superficie, aquí la curva, quiere que el carro siga la curva, por decirlo así. Entonces va a hacer que se mueva a lo largo de esa trayectoria circular, ¿no? Y por lo tanto va a proporcionar esta fuerza centrípeta. Y entonces a partir de esto ya es más sencillo visualizar cómo se tiene que hacer el problema. ¿Qué les parece si ya habiendo visto eso, eh, damos unos 5 minutitos para que desarrollen las ecuaciones de fuerzas y a ver si pueden llegar a un resultado, una expresión para la velocidad del carro? ¿Qué les parece? Sí, bueno. Entonces nos vemos a las 7:42 para checar eso. Y bueno, ahí ya saben, ya tenemos aquí identificadas las fuerzas que actúan. Ahora lo que hay que hacer es escribir las ecuaciones de las fuerzas en los ejes respectivos, ¿no? Por un lado tenemos ahí la que involucra a la normal y al peso, y por otro lado tenemos el que tiene que ser la suma de las fuerzas radiales y bueno, que tiene que involucrar a la fricción. Ahí trabajenlo y bueno, a las 7:42 vemos qué quedó. Las fuerzas, bueno, el sistema de ecuaciones, mejor dicho. ¿No? Bueno, no te Tengo preocupes. una idea. A ver, ¿qué pasó, Marco? Bueno, en fuerzas en Y pues, sabemos que está la normal y MG, ¿no? Esa Ajá, es la suma de fuerzas en Y. Como el auto no se va volando, por así decirlo, ese es igual a cero. ajá, Y tiene fuerzas en X, que es lo que nos interesa. ok, Por una parte está la fricción, ajá, y después eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración, que es radial, es igual a masa por velocidad al cuadrado entre r. ajá, Sabemos que, bueno, la normal es igual al peso, ¿no? En este caso. ajá, Y por fricción, sabemos que la fórmula de la fricción es mu por la normal. ajá, Entonces, sustituimos el valor de la normal. Eso va a ser igual a m por b al cuadrado entre r. Y finalmente se matan las dos m's y multiplicamos por r y sacamos raíz. nice. Sí,
En efecto, eso es lo que tiene que quedar y ahí se puede analizar el sistema, bueno, el resultado de formas interesantes. Primero, dimensionalmente hablando, como dice Toño, vemos que la aceleración de la gravedad tiene, bueno, dimensiones de longitud entre tiempo cuadrado, ¿no? Que son dimensiones de aceleración. Luego, si eso se multiplica por el radio, queda longitud al cuadrado entre el tiempo al cuadrado. Y luego, si se le saca raíz a eso, vamos a acabar con longitud entre tiempo, ¿no? Distancia entre tiempo, que va a ser las dimensiones de la velocidad. Entonces, efectivamente, este resultado sale bien dimensionalmente hablando. No hay que olvidar que el coeficiente de fricción es un numerito, un coeficiente adimensional. Es decir, no va a tener dimensiones, nada más es un número puro que nos va a indicar cómo se relacionan la normal y la fuerza de fricción. ¿Sí? Y bueno, ¿qué más podemos analizar de este resultado? ¿Qué nos dice? Ya llegamos a la expresión matemática, pero ¿qué significa? Ahora, vemos primero que nada que esto va a ser directamente proporcional al coeficiente de fricción. Y entonces, mientras más alto sea el coeficiente de fricción entre las llantas y el pavimento, mayor va a ser la velocidad que se puede tener sin que el coche se derrape. Es decir, va a ser más seguro el automóvil y bueno, el sistema de carreteras, mientras mayor sea el coeficiente de fricción entre las llantas y el pavimento. ¿Qué otra cosa podemos ver? También va a ser directamente proporcional, bueno, no directamente proporcional, proporcional a la raíz del radio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aumentamos el radio de curvatura de la curva, es decir, si la hacemos más amplia, vamos a tener que la velocidad máxima que podemos tener va a ser mayor. Y como va a ser mayor, vamos a tener que va a ser también más seguro. Ahora, podemos verlo del otro lado. ¿En qué situaciones es riesgoso este tipo de movimiento? Cuando tenemos un coeficiente de fricción bajo, por ejemplo, cuando el pavimento está mojado, o peor aún, si tuviera capas de hielo en los países donde hace mucho frío, la probabilidad de que el coche se deslice, derrape, que se pierda el control es mucho mayor. ¿Por qué? Porque disminuye la fricción. Y como disminuye la fricción, disminuye la capacidad que tiene el sistema de proporcionar la aceleración, bueno, sí, la aceleración centrípeta necesaria para que se dé este movimiento circular. Y por otro lado, que también podemos ver que las curvas pronunciadas, es decir, que tengan un radio R muy pequeño, es decir, que den una curva así muy brusca, van a ser también más difíciles de tomar, más propensas a accidentes por lo mismo que andábamos viendo, ¿no? Lo cual es un resultado que si bien se puede ver, digo, intuitivamente, la física nos lo confirma y bueno, esto es un ejemplo de que la física funciona, ¿no? Lo que estamos estudiando nos sirve al menos a cierta aproximación para estudiar el mundo real, ¿no? El que nos concierne. Bien, ahora, cáscaras de banana, sí. Sí, esto se puede considerar como cuando pones a girar un huevo cocinado en un sartén. Eh, nunca he puesto a girar un huevo cocinado en un sartén porque, bueno, eso de ponerlo a girar es medio chistosito, pero sí, eh, eh, sí, es una situación interesante, pero bueno, en el sartén el coeficiente de fricción es muy bajo, entonces podemos considerar que la mayor parte del tiempo va a estar eh, derrapándose, por así decirlo, si se tuviera una situación como esta. Si en la parte plana del sartén se pone a girar el huevo, se va a encontrar que el huevo pues casi no gira, sino que se va derecho porque no hay una fuerza que le proporcione la aceleración radial necesaria. Sin embargo, los sartenes no son planos, sino que tienen una pared así medio curva. Esa pared curva va a cambiar nuestro sistema y de hecho los ingenieros aprovechan esa facultad en las carreteras para hacerlas más seguras. ¿Sí? Si tú, bueno, si hace la analogía con el sartén, se va a ver que aunque no haya mucha fricción entre el huevo y el sartén, se va a poder hacer que el huevo gire a lo largo de las paredes más altas del sartén, ¿sí? A lo largo de esta parte de acá arriba. Eso se debe a que en ese caso la única, bueno, la fuerza que, bueno, las fuerzas que actúan horizontalmente en la dirección radial ya no va a ser solamente la fricción, sino que como la superficie está inclinada, va a haber también una componente de la fuerza normal que actúe en la dirección radial. Y esa componente de la fuerza normal va a ser
que la fuerza que tenga que ejercer la fricción sea menor, lo cual es algo que vamos a estudiar ahorita. Una duda, al despejar b cuadrado obtuve más o menos raíz de MUGR. ¿Qué raíz se toma? La positiva. Aquí, a la hora de trabajar con ecuaciones cuadráticas, hay que asignarles un sentido físico a lo que estamos checando. Aquí nos estamos preocupando por la magnitud de la velocidad, ¿sí? No estamos asignándole un carácter vectorial porque, bueno, primera asumimos que cambia constantemente y segunda es, ahorita lo que nos preocupa es lo que nos mediría, por así decirlo, en el velocímetro, ¿sí? Entonces, siempre que calculemos una magnitud, que va a ser la raíz de esto, ¿sí? Si quieres así lo pongo. eh, Ahí, esta expresión de aquí, la raíz de la velocidad al cuadrado, nos va a dar una expresión para la magnitud de la velocidad, y esa magnitud siempre va a ser positiva, ¿sí? Entonces, ahí hay que sacar la solución positiva. Bien, digo, sí, no lo hagas, se te quema. Ok, las hacen de ladito, sí, ese ladito que se suele ver, por ejemplo, en las curvas de las pistas de carreras, no sé, ahí si ven la película Rayo McQueen, la pista está como de ladito, inclinada, eso se llama peralte y es una propiedad que tienen las curvas para hacerlas más seguras. ¿Puedo volver a explicar lo que dijo Marco? Sí. Ahora, bueno, primero que nada, vemos la situación, hacemos nuestro análisis de fuerzas que actúan sobre este carro y encontramos la normal, el peso y la fricción, ¿no? La fricción es la única horizontal, entonces tiene que ir en esta dirección. Ahora, lo siguiente es hacer el sistema de ecuaciones correspondiente. Por un lado, lo que podemos hacer es definir acá un eje Y, un eje X, de tal suerte que podamos analizar el sistema, ¿no? Supongamos que el eje Y va positivo hacia arriba y el eje X va a lo largo de la dirección radial. En ese caso, vamos a tener que, para que esta cosa no vuele, por así decirlo, no salga volando hacia arriba, ni que se hunda mágicamente en el pavimento, es decir, que no caiga para abajo, tiene que cumplirse que la suma de fuerzas que actúan en el eje Y de este carro tiene que ser igual a cero. Y para que sea igual a cero, tenemos que actúan sobre este cuerpo, por un lado la normal hacia arriba y luego por otro lado el peso que va hacia abajo, ¿no? Y eso lo escribimos, la normal va hacia arriba, es positiva, el peso va hacia abajo, es negativo, ¿sí? Por otro lado, tenemos la misma situación, pero en X, ¿sí? Tenemos que la suma de fuerzas en X va a ser igual a, bueno, la única fuerza que tenemos en X va a ser la fricción. Entonces, eso es lo que escribe aquí, ¿no? La única fuerza horizontal va a ser la fricción, y bueno, esa es la de aquí. Y por la segunda ley de Newton, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo a lo largo de un eje tiene que ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración que experimenta a lo largo de ese eje. Y en este caso, como la dirección X que tomamos es la dirección radial, la suma de fuerzas a lo largo de ese eje tiene que ser igual a la fuerza centrípeta, que está dada por esta expresión, que va a ser la masa por la aceleración centrípeta. Y de lo que veíamos anteriormente, checábamos que la aceleración centrípeta va a ser el cuadrado de la velocidad entre el radio. Ya de ahí es pura algebrita. Sí pasó, que está bien, ¿no? Sí, va. David dice, en el procedimiento ignoro la raíz negativa y ni la tomo en cuenta, la pongo y digo, ¿por qué esta no puede ser el resultado? Ignórala completamente. Sí, digo, puedes ignorarla completamente y todo, bueno, y las personas en general van a entenderte que pues es la única solución con sentido. Ahora, si quieres justificarlo aún más, lo que puedes decir es, bueno, tomamos el resultado y nos sale más o menos la raíz de esto. Tomando la solución con sentido físico, que es decir, la magnitud de la velocidad positiva, y ya pones eso, ¿sí? Pero bueno, como en general siempre se sobreentiende que cuando tienes la raíz de un cuadrado de este tipo, vas a tomar la solución positiva, no se suele argumentar, pero si lo quieres hacer, hazlo. Aquí es donde la física empieza a diferir un poco de la matemática, en el sentido que ya no nos preocupamos tanto por los formalismos de poner más menos y cosas por el estilo, sino que nada más nos preocupamos por las soluciones que tengan un sentido físico, que nos sirvan así intuitivamente, ¿sí? Porque no tendría sentido que
magnitud de la velocidad fuera negativa, porque si recuerdan, las magnitudes las definíamos siempre como positivas, es el tamaño del vector, y el tamaño de ese vector tiene que ser positivo necesariamente. ¿Sí, David? Sí, bueno. Entonces, ya que mencionaron el caso de las curvas inclinaditas, como las del rayo McQueen, vamos a poner aquí en las pistas, se ve que van a ser como que inclinadas en la parte, en las curvas sobre todo, ¿sí? Y de hecho aquí tengo una imagen donde se ve bien chido eso, aquí está. Vamos a copiarla y vamos a analizar esa situación porque es un caso bonito, creo yo. Ahora vamos a poner acá la imagen, enumerar una imagen, dije. Y bueno, ahora vamos a estudiar esto que es una curva peraltada, le llamamos. ¿Sí? Disculpen la calidad en 144 píxeles de la imagen, me la volé en internet. Pero bueno, aquí si ven, se puede ver claramente cómo la curva está inclinada y los carros están aquí como que pasando también inclinados esta curva. Y a principio podría resultar contraintuitivo que esto fuera de esta forma. Uno podría pensar que el carro tendería a caerse estando en esta posición. Sin embargo, una cosa bonita es que cuando está en movimiento, esto no es inestable. De hecho, es mucho más estable que una curva normal. Y es por eso que se hace de esta forma, en este caso dramático de las carreras de carros, y en una forma menos pronunciada en las curvas pronunciadas de las carreteras convencionales. ¿Sí? Y bueno, esto de aquí se le conoce como una curva con peralte, una curva peraltada. Curva, ya vamos a escribir, peraltada. Ahí está. ¿Sí? Y bueno, podemos hacer el análisis de esta situación suponiendo que la curva está inclinada a cierto ángulo. ¿Sí? Aquí supongamos que esta va a ser nuestra curva, algo así. Va a estar inclinada a un ángulo alfa. Y bueno, acá vamos a considerar solamente un carro, que vamos a considerar aquí como que un rectangulito, ¿no? Hay un modelo muy burdo del carro y bueno, aquí van a estar las llantas. Ahora, el carro, supongamos que se va a mover hacia nosotros de tal suerte que su velocidad salga de la pantalla, es decir, que va dirigiéndose hacia ustedes. Si gustan verlo así, estos de aquí pueden ser sus faros delanteros y los va a atropellar si no se cuidan. Y aquí hasta le podemos poner su capó y ¡ay, qué bonito carro! Bien, esta dijimos que iba a ser la velocidad, ¿no? V. Bien, entonces aquí nos interesa ver la misma situación que teníamos en el caso anterior, pero ahora con esta inclinación. Suponemos que la superficie tiene un coeficiente de fricción mu y que la curva en el punto donde la está tomando esta personita tiene un radio r, ¿sí? Que en este caso iría de aquí hasta acá más o menos. R. Bien, entonces, primero que nada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, estudiamos las fuerzas que actúan sobre el carro. Sí, para no sobrecargar el dibujo lo voy a poner en otro plano acá abajo. De tal suerte que, bueno, tengamos el carro, ya no lo voy a hacer tan bonito, no me lo voy a poner como un rectángulo. ¿Y qué fuerzas tenemos? Primero que nada, vamos a tener una normal que actúa sobre el carro y que va a ser necesariamente perpendicular a la superficie. Eso es lo que nos define la fuerza normal, eso es lo que significa normal. ¿Sí? Que va a ser perpendicular a la superficie. Luego, ¿qué otra cosa vamos a tener? Ah, pues el peso del carrito, ¿no? Que va a ir hacia abajo, necesariamente. MG, y aquí ya no le puse, pero está ese. Ahí está. Parece W, disculpen ustedes. N dije, ahí sí. Y por último, vamos a tener una fuerza de fricción que va a actuar sobre el carro. Y aquí ocurre algo interesante. En esta situación va a depender de la magnitud de la velocidad en el sentido en que se encuentre la fuerza de fricción. Pero por ahora, ignoren que dije eso y vamos a suponer que, como en el caso anterior, se dirige a lo largo de una dirección que favorezca el movimiento del carro. ¿Sí? Y entonces esta de aquí vamos a considerar que va a ser la fricción. Y bueno, todo esto va a estar inclinado con respecto a la horizontal, un ángulo alfa. Y bien, y bueno, aquí de hecho esto no nos conviene tomarlo así, porque eso va a hacer que la trigonometría se complique. Vamos a ponerlo simplemente eh, como si lo tomáramos con respecto al piso. Y este va a ser el radio de la curva. Así sí, porque si no tendríamos que tomar un R
coseno de alfa y pues eso lo complicaría un poquito. Bien, ahí está. Esta es la situación. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí de cómo se hizo el diagrama, cómo se identificaron las fuerzas y demás? ¿Qué pasó, Dimir? Aquí sí contaríamos una fuerza en el eje Y, Una fuerza en el eje Y, ¿de qué sentido? hacia abajo, ¿no? Una fuerza en el eje Y hacia abajo de la fricción, ¿te refieres? Sí, Sí, sí. En este caso la fricción está inclinada aquí con el plano y como está inclinada, pues sí, en efecto, si nosotros ponemos nuestro sistema de coordenadas aquí vertical, bueno, como solemos poner, que es vertical horizontal, tal suerte que este sea el eje, ay, y ya quedó muy feo, déjenme lo pongo mejor acá. Tal suerte que este sea el eje X y la vertical sea el eje Y. Entonces, sí, si nosotros vemos el peso va a ir hacia abajo, la fricción va a ir abajo y a la derecha. Entonces, a la hora de hacer la descomposición, tenemos que tomar en cuenta eso. Y por otro lado, la parte importante es que la normal va a ir hacia arriba, pero también a la derecha. Entonces, va a tener ahí una componente en la misma dirección que la fricción. Ahí pregunta Toño que si sería un plano inclinado y pues sí, podemos aproximar la curva en esta situación como un plano inclinado. Un plano inclinado que rota, bueno, que hace una revolución a lo largo de un círculo, podríamos pensarlo, de tal manera que se dibuje la superficie que tenemos arriba. Pero bueno, acabando pronto podemos considerar que esto es un plano inclinado así. ¿Sí? Toño y Mir. sí. Sí, va, perfecto. Entonces, eh, prosigamos. Ahora, ya tenemos esto aquí, ya tenemos nuestro eje de coordenadas que vamos a utilizar y vamos a ver qué procede. Aquí un comentario. Si ustedes recuerdan en problemas anteriores, cuando teníamos un plano inclinado, lo que hacíamos era que poníamos el eje Y perpendicular al plano y el eje X paralelo a él. Sin embargo, en este caso no nos conviene tomarlo así. ¿Por qué? Porque el carro no va a acelerar a lo largo del eje X. Suponemos que se va a mantener aquí pegado, vaya, en este punto. Y por otro lado, este amigo va a rotar a lo largo del eje X, es decir, va a describir un círculo así, ¿sí? Si ustedes ven a los carros, se mueven más o menos a la misma posición vertical, es decir, no ascienden ni descienden a lo largo del plano. Entonces, su posición vertical se va a mantener constante. Lo único que cambia es su posición horizontal. Esa posición horizontal que cambia conforme dan la vuelta va a describir un círculo. Y ese círculo va a tener cierto radio que es el que conocemos, ¿no? Que nos dan aquí. Este radio es una distancia medida horizontalmente. Y por tanto ya se da esta situación que tenemos. Eh, bien, luego, ¿qué es lo que procede a hacer? Pues descomponer las fuerzas. Ahora, para descomponer las fuerzas, nos conviene dibujar esto que pusimos aquí en un diagrama. Nos conviene pasarlo a un diagrama de cuerpo libre. Es decir, nada más dibujamos los ejes X, Y. Bueno, de hecho, más largo, por acá, eje Y por acá. Y vamos a dibujar las diferentes fuerzas, ¿no? Que actúan sobre el cuerpo. Por un lado vamos a tener la normal, que va a ir para acá. Ahorita vemos cómo calculamos el ángulo que hace la normal con la horizontal o con la vertical. Luego vamos a tener la fricción, que va a ser perpendicular a la normal y que va a ir hacia acá, más o menos. Aquí este ángulo es recto. Y por último tenemos el peso que va a ir hacia abajo, ¿no? Algo más o menos así. Y este va a ser MG y se me olvidó ponerles el nombre, disculpen. Y esta va a ser la normal y esta va a ser la fricción. Bien, ahora, ¿cómo le hacemos para descomponer estas fuerzas que son tanto la normal como la fricción en componentes paralelas y perpendiculares al plano? Bien, tenemos que tomar en cuenta cómo está hecha la geometría del sistema, ¿sí? Si recuerdan, lo que habíamos hecho la otra vez era que acá acabábamos de construir el triángulo que se forma eh, vaya, entre los vectores y la horizontal y el plano, de tal forma que pudiéramos ver cómo se comportan estos vectores con respecto al plano, ¿sí? Y bueno, a partir de eso podemos hacer este triángulo de aquí, podemos extender la normal, de tal suerte que esta línea siga siendo paralela al plano,
y con eso completar este triángulo grandote, ¿sí? Formado por este cacho de plano, esta perpendicular y esta cacho de horizontal. Ahora, si nosotros hacemos trigonometría adentro de este triángulo pequeño que se forma con la vertical y el plano y un cacho de horizontal, podemos ver que este triángulo de aquí va a ser rectángulo y este ángulo de acá va a ser el complemento de alfa, ¿sí? Eso lo voy a denotar como alfa complemento con un superíndice C. Luego, aquí quiero que noten algo más. Este ángulo de aquí necesariamente es recto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el plano y por acá tenemos la perpendicular al plano. Y como la perpendicular al plano hace un ángulo de 90 grados con el plano, pues este ángulo aquí tiene que ser recto, ¿no? Como este ángulo de aquí tiene que ser recto, este ángulo de acá va a tener que ser el complemento del plano, aunque suene medio extraño, ¿sí? Entonces, este complemento del complemento vamos a encontrar que va a ser el ángulo original. ¿Por qué? Porque este y este tienen que sumar 90, pero este y este también tienen que sumar 90. Entonces, tenemos que concluir que este alfa tiene que ser igual a este otro de acá, que también va a ser alfa. Bien, luego, ¿cómo le seguimos trabajando? Lo que nos interesa es encontrar el ángulo que hace ya sea con la vertical o con la horizontal estos dos vectores. Y bueno, acá, a una primera aproximación, podemos ver que ya encontramos el ángulo que hace con la vertical la fricción, ¿no? El ángulo que hace con la vertical va a ser alfa complemento. Sin embargo, lo que nos interesa no es encontrar alfa complemento, sino algo en términos de alfa. Entonces podemos desarrollar un poquito más para encontrar el ángulo que hace con respecto a la horizontal. Ahí, si me permiten, voy a trazar aquí una recta horizontal que nos ayude a visualizar un poquito mejor la situación. Ahora, en esta situación vamos a tener aquí este ángulo que hace el plano con la vertical, va a ser el complemento de alfa. Y no, bueno, espero que puedan ver que el ángulo que hace el plano con la horizontal va a ser alfa, ¿sí? Esto se puede ver también viendo que este ángulo de aquí va a ser alterno interno con este de acá, en un sistema acá de dos rectas paralelas, que van a ser estas dos horizontales cortadas por una transversal, que va a ser el plano, ¿sí? Entonces, este ángulo aquí es alfa y este ángulo aquí es alfa. Entonces, el ángulo que va a ser la fricción, que es paralela al plano, con la horizontal, va a ser alfa. Entonces, ya tenemos ahí ese primer caso. Bien, luego, ¿qué más tenemos? A partir de esto podemos hacer geometría acá abajo para encontrar cuánto vale el ángulo que hace esta con respecto a la horizontal o con la vertical, ¿sí? Ahora, sabemos que el ángulo entre la normal y la fricción tiene que ser de 90, entonces acá el ángulo entre la normal y la horizontal va a tener que ser el complemento de alfa, y por consiguiente el ángulo entre la normal y la vertical va a tener que ser alfa, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá este ángulo tiene que sumar 90 grados, ¿sí? Porque es el ángulo que tenemos entre los dos ejes. Y tenemos acá primero que este va a ser el complemento. Y por consiguiente, la única posibilidad es que este ángulo de aquí sea alfa. Y ya con eso acabamos bueno, de hacer la geometría del sistema. Ya nada más nos hace falta descomponer esto en sus componentes paralelas, ya haciendo la trigonometría. Y después escribir el sistema de ecuaciones para ver qué resulta. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí de la geometría, del sistema, además? ¿Puedo ver la parte de arriba? Tantito, por favor. Sí, sí. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Sí quedó bien o no? No, sí, 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 sí. No entendí bien por qué ahora no usamos el plano inclinado. Y porque hay que notar bien en qué sentido tiene que estar la, la aceleración de nuestro cuerpo, ¿sí? Eh, el eje nos conviene que, bueno, nuestro sistema nos conviene que tenga uno de sus ejes dirigido en el sentido que vamos a tener como más importante en el problema, ¿sí? En los problemas anteriores,
el cuerpo suponíamos que aceleraba ya sea para acá, o bueno, sí para acá, ¿no? A lo largo del plano. Como aceleraba a lo largo del plano, nos convenía poner el sistema de tal suerte que uno de los ejes nos quedara a lo largo del plano. Sin embargo, en este caso va a acelerar no a lo largo del plano, sino a lo largo de la horizontal, a lo largo del eje X. ¿Sí? Eso se puede ver un poquito mejor si dibujamos cómo se ve esta trayectoria de una forma un poquito más tridimensional. Ahora, este va a ser una vista transversal de la trayectoria. Sin embargo, si nosotros hacemos que esto se mueva para acá y para acá, es decir, si completamos acá la superficie de revolución, se le llama, de que hace este plano a la hora de rotar, vamos a ver que va a generar, que se va a ver como un cono, ¿sí? Aquí estoy intentando dibujar lo mejor posible, pero creo que no está. Vamos a hacer esto bien. Va a ser el plano original que teníamos y luego eso lo rotamos, de tal suerte que quede algo más o menos así. Déjame, le pongo acá esto transparente. Y más o menos, a ver aquí, déjame ver más grande, porque este tiene que ser el centro. Más o menos, ¿no? Ahora, esta va a ser la parte de arriba del cono y luego esta va a ser la parte de abajo. Entonces, para completarlo, lo que podemos hacer es así poner unos radios auxiliares, le dicen, para que se vea esto un poquito más tridimensional, de tal suerte que se vea como algo así, ¿sí? Esta va a ser más o menos la trayectoria que seguiría el carro si estuviera en una vuelta continua, ¿sí? Aquí, si quieres, para que se vea mejor, podemos sombrear eh, estas líneas de aquí para que se vean un poquito más marcadas, que está como que superpuesta por la superficie del cono. Y yo reprobaría a mi profe de dibujo. Pero bueno, a lo que voy, el carro va a girar alrededor de esta superficie, pero el giro que va a ser a lo largo de este círculo, lo podemos ver así. Va a girar alrededor de varios de estos planos que, nos van a representar esta curva, pero el carro como tal va a describir una trayectoria que va a ser circular, ¿sí? Aquí el radio de ese círculo, que es el que nos concierne a la hora de trabajar la aceleración centrípeta, va a ir desde el centro, que es esta distancia de acá, hasta la coordenada horizontal que tenga el carro en todo momento, ¿sí? Esta va a ser este radio R. Como esa distancia que va a recorrer el carro va a ser horizontal, como esta trayectoria va a ser horizontal, entonces nos conviene utilizar el eje coordenado de forma que uno de los ejes sea la horizontal, ¿sí? Para que la aceleración centrípeta nos quede a lo largo de ese eje. ¿Sí quedó más o menos bien, David? Sí, bueno, ahí para que se vea, digo, es un poquito abstractoso eso, está medio puede ser un poquito difícil de acostumbrarse a trabajar con este tipo de superficies, de pasar de un plano a algo más tridimensional, pero bueno, este sería como que la trayectoria que se formaría, ¿no? Y bueno, en ese caso, pues se hace este círculo, al menos eso es lo que suponemos. Y por eso nos conviene eso. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda antes de que continuemos? ¿No? ¿Seguros? Ahorita les toca hacer la siguiente paso a ustedes. ¿Qué ángulo agarramos? Alfa. ¿Sí? Siempre intenten que ¿cómo se llama? Los datos que utilicen sean datos que da el problema. Porque si no, luego hay que hacer unas conversiones extrañas para pasar de los datos que ustedes suponen a los datos que sí da el problema. En este caso, el ángulo que conocemos es alfa, que es el que hace con la horizontal, y no alfa complemento. Entonces nos conviene trabajar más con alfa, ¿sí? Que serían estos ángulos que tenemos tanto aquí como acá. ¿Sí, Mango? Sí, va. Entonces, aquí vamos a darles 10 minutos para que desarrollen la talacha de este problema y vamos a ver qué pasa con eso después, ¿no? Vamos a darles 10 minutos, nos vemos a las 8:23. Ah, bueno, 24. Sí está un poquito talachudo, ahí no le tengan miedo a la trigonometría y a que les quede un resultado bastante marrano. Es un resultado interesante de analizar, pero sí es un poquito
desordenado, bueno, desordenado, pero feo. Que había que sacar lo mismo, una expresión para la velocidad máxima, ¿sí? Digo, ya tienes aquí la misma situación. Ahora vamos a tener esta situación en cuanto a fuerzas. Y bueno, se los digo de una vez, quedamos que la fuerza centrípeta tiene que ir en esta dirección, ¿sí? Entonces la suma de las fuerzas radiales tiene que ir a lo largo del eje X. Y esa va a ser la fuerza centrípeta. Entonces lo que hay que hacer ahorita es descomponer esto de tal forma que se encuentre una expresión para la velocidad máxima que puede tener la curva. Bueno, un coche en esa curva sin derrapar. De hecho, en este caso sería una velocidad mínima, pero bueno, creo. Bueno, ahí inténtenlo y vemos qué sale. Con la talacha en este caso. Me tocó una forma medio larga, no sé si esté bien. Sí, tiene que quedar medio larga. ¿Qué salió? ¿Mande? Sí, tiene que quedar larga la expresión. ¿Qué te salió? Ah, sí, que la velocidad es igual a la raíz cuadrada del R del radio por la normal. Bueno, del radio por, entre paréntesis, la normal por el coseno más el seno de alfa, cierro paréntesis, menos mg más fr, abro paréntesis, coseno de alfa menos seno de alfa. Todo eso entre m y su raíz cuadrada. Ok. Eh, eh, espérate. Eh, bueno, ahí habría que desarrollar los términos para ver qué tiene que salir en cada caso, pero algo así, más o menos. Pero sí, una cosa es que a la hora de dar el resultado final hay que darlo en términos de los datos del problema, no de las variables que te encuentres en el camino. Ah, En este caso, no nos no dieron n. pensemos ni, no, no, no. Eso es lo que estamos acá suponiendo que son las fuerzas que actúan sobre el Ah, cuerpo. nos dieron la masa del bloque y su coeficiente de fricción. Ajá, y el radio de curvatura de la... Esta. Y bueno, el ángulo de Ay, inclinación. Dios, una disculpa. Entonces, perdón, no lo vi. Ujú, sí, no te preocupes. Pero sí, aquí los datos que tenemos son estos. Y de hecho va a resultar ser independiente de la masa, pero digo, hay que considerar, bueno, se puede considerar. Eh, ¿Alguien más que haya encontrado algo, alguna duda? Digo, ¿estuvo muy fea la talacha? ¿O pudieron hacerlo, no pudieron? ¿Qué tal? Ahí cuéntenme sus penas con este problemita. Que es igual, pero le faltaron multiplicaciones entre la raíz. Creo que despejé Malena. Vamos a ver qué es lo que sale. A lo mejor no sale tan mal, ¿no? Vemos. En este caso ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Lo único que nos hace falta es hacer lo mismo que estábamos haciendo en los casos anteriores, que es por un lado ver qué es lo que pasa en el eje de las Y y por otro lado qué es lo que pasa en el eje de las X, ¿sí? Entonces, primero, en el eje de las Y, ¿qué es lo que encontramos? Podemos sacar igual la suma de fuerzas en Y. Y como suponemos que el carro no se mueve ni para arriba ni para abajo, es decir, no se va volando para acá ni cae, es decir, suponemos que sigue esta trayectoria completamente horizontal, entonces necesitamos que la suma de fuerzas en Y sea cero, ¿sí? Como esa suma de fuerzas en Y es igual a cero, la suma de los componentes también tiene que ser cero, ¿no? Y entonces nos interesa saber cuáles son las componentes que actúan en Y. Ahora, tenemos aquí la normal, que va a ser un ángulo alfa con respecto a la vertical, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Entonces, la componente de la normal que va a ir en la vertical, que por cómo lo dibujamos va a ir hacia arriba, va a ser la que va con el coseno de alfa, ¿sí? Entonces, el primer término de esta ecuación va a ser n veces el coseno de alfa. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es la que va a ir para arriba, ¿no? Coseno porque va junto, ¿no? Adyacente a este ángulo que estamos midiendo. Luego, ¿qué otra fuerza vamos a tener en el eje Y? Bueno, aquí vamos a tener el peso, ¿no? Creo que la más evidente, que va a ir hacia abajo completamente.
¿no? Entonces aquí escribimos nada más menos mg. ¿Y qué otra cosa nos encontramos? Bueno, aquí vamos a tener la fuerza de fricción que va a hacer un ángulo alfa con la horizontal. Como hace un ángulo alfa con la horizontal, aquí nos encontramos que la componente que va a ir en la vertical va a ser opuesta a donde estamos midiendo el ángulo. Entonces, esta componente vertical va a ir con el seno de alfa, ¿sí? Y va a ir hacia abajo por cómo está el vector. Entonces, ahí vamos a tener menos esta fuerza de fricción por el seno del ángulo. ¿Hasta aquí vamos bien? Y hasta ahí llegué. No te preocupes. Poquito a poco. Poquito a poco, poquito a poco. Y bueno, luego vamos a ver qué es lo que pasa en el eje X. Tenemos que la suma de fuerzas en X, ¿a qué tiene que ser igual? Bueno, vemos que por lo que discutíamos anteriormente, X va a ser la dirección radial. Y como X va a ser la dirección radial, la suma de fuerzas en X va a tener que ser la suma de las fuerzas en la dirección radial. Y esa suma de fuerzas en la dirección radial va a ser la fuerza centrípeta, ¿sí? Que nos va a determinar la masa por la aceleración centrípeta. Y esa aceleración centrípeta, si recuerdan, la podemos expresar como v cuadrada entre el radio, ¿sí? Ahora, conocemos el radio de la trayectoria porque eso sí nos lo dan. Entonces, nada más es cuestión de ver cuál es esta suma de fuerzas en este eje. Lo pongo abajo para que quepa bien. Y bueno, primero que nada, vemos que la normal está inclinada, ¿sí? Entonces va a tener una componente horizontal. Esta componente horizontal va a ser opuesta a este ángulo que medimos con respecto a la vertical. Entonces va a corresponder al seno del ángulo alfa, ¿sí? Entonces el primer término del lado derecho de esta ecuación nos queda como n veces el seno de alfa. Luego, ¿qué otra cosa observamos? La fricción también va a tener una componente horizontal que va a ir con el coseno de alfa, ¿sí? Esta componente horizontal, bueno, va a ir con el coseno porque está pegado, ¿no?, al eje X, con respecto a ese eje con el que medimos esto. Y lo más importante, va a ir en la dirección positiva. Entonces ahí le ponemos un signo más, esta componente horizontal de la fuerza de fricción que decíamos que va con el coseno del ángulo, ¿no? Tal suerte que nos quede algo así. Va. Luego, ¿qué más nos encontramos? Bueno, aquí ya tenemos una expresión para la velocidad en términos de la normal y de la fuerza de fricción, ¿no? Y bueno, del ángulo alfa. Ahora, ¿qué nos interesa? Bueno, despejar la normal y la fricción para encontrar eso. Primero que nada, podemos ver que por la fórmula de la fuerza de fricción, esta va a ser igual a mu veces la normal. Y por último, lo único que nos hace falta es encontrar una expresión para la normal y sustituir en todo este sistema de ecuaciones, ¿no? Es lo que les digo que se pone fea la talacha. Entonces, ¿qué es lo que se procede? Bueno, de la primera ecuación vamos a despejar n y para hacerlo vamos a pasar mg de este lado sumando, ¿sí? Entonces, si pasamos mg del lado izquierdo, nos queda que mg va a ser igual a n, ahí está, me parece mucho una w, perdón, n por el coseno de alfa menos esta fuerza de fricción por el seno de alfa, ¿no? Por el seno de alfa. Pero ahora sabemos que esta fuerza de fricción va a ser mu veces lo normal, ¿no? Entonces sustituimos eso en esta ecuación de tal suerte que nos queda que n por el coseno de alfa menos, en vez de f de fricción ponemos mu veces la normal, el seno de alfa, ¿sí? Y de ahí podemos factorizar la normal que aparece en estos dos términos para ya poder despejarla en términos de mg y de, bueno, funciones del ángulo y del coeficiente de fricción. Si lo hacemos, nos queda que mg va a ser igual a n, perdón, que va a multiplicar a, si ustedes ven esto de acá, nos queda que multiplica a coseno de alfa en este término y luego aquí a menos mu por el seno de alfa. ¿Sí? Entonces si lo ponemos, nos queda como n por el coseno de alfa menos mu veces, n, perdón, no, n, perdón, menos mu veces el seno de alfa. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno.
Y ya de aquí podemos encontrar una expresión para la normal, ¿sí? Ya nada más hace falta pasar este término que está multiplicando, dividiendo el otro lado, de tal suerte que nos queda que la normal va a ser mg entre el coseno de alfa menos mu veces el seno de alfa, ¿sí? Y aquí podemos notar un primer caso interesante. Si ustedes recuerdan del problema anterior, teníamos que la normal, ¿cuántas? Acá, va a ser igual al peso. Y aquí vamos a tener que va a ser el peso dividida entre este factor, ¿sí? Ahora, este factor por lo general va a ser menor que uno. ¿Por qué? Porque, bueno, este término, el coseno, suele ser menor que uno y mu suele ser menor que uno, el seno suele ser menor que uno. Entonces, la resta de números menores que uno, lo más probable es que dé un número menor que uno. Entonces, en este caso, esto va a ser menor que uno. Y si divide uno algo entre algo menor que uno, va a acabar con algo más grande que lo que dividió originalmente. Es decir, esta normal en este caso va a ser mayor que el peso, lo cual es un resultado interesante. Y bueno, ahí ya tenemos la normal, ¿no? Luego, ¿qué se procede a hacer? Se despeja, que ya se sustituye en la expresión que tenemos acá para las fuerzas en X. La pongo tal cual. Teníamos nosotros que las fuerzas en X nos tenía que dar la masa por la aceleración radial, que era mv squared igual a R. Perdón, me cambié de idioma. Y esto no iba cuadrado. Y luego eso veíamos que era n por el seno menos la fricción por el coseno. Más, perdón. Sí, ¿no? Más. Sí, más. Va, perfecto. Luego, antes de sustituir el valor de la normal, vemos que esta fuerza de fricción la podemos escribir en términos de la normal como, bueno, escribiendo acá, y en vez de poner fuerza de fricción, ponemos mu veces la normal, y lo demás lo dejamos tal cual, ¿no? Multiplicando el coseno de alfa. Ahora, de aquí, para no hacer talacha de más, factorizamos de una vez la normal, seno de alfa más mu veces el coseno de alfa, de tal suerte que nos quede que esto va a ser, ahora sí, el valor que teníamos de la normal, que va a ser mg entre el coseno de alfa menos mu veces el seno de alfa. Eso lo ponemos, mg, la parte de arriba la dejamos igual, seno de alfa más mu veces el coseno de alfa. Y luego la normal tenía abajo coseno de alfa menos mu veces el seno de alfa, ¿no? Lo escribimos. Ahí se pone medio gacha la talacha, pero hay que hacerla con sangre fría, pasito a pasito, para no equivocarse. Y todo esto dijimos que era m por el cuadrado de la velocidad entre el radio, ¿no? Y de aquí, vean que se van a cancelar las masas y ya acabamos con una expresión para la velocidad, ¿sí? Esta expresión para la velocidad, entonces, aquí, va a ser, bueno, déjenme, no me salto pasos. Paso la R del otro lado multiplicando, de tal me queda que el cuadrado de la velocidad va a ser GR por toda esta monstruosidad trigonométrica que tenemos acá, que voy a ponerla en un término separado para que se vea mejor. Seno de alfa menos, no, más, perdón, más mu veces el coseno de alfa entre coseno de alfa menos mu veces el seno de alfa. Ahí está. Y ya de aquí podemos despejar la velocidad. Nada más sacándole raíz a toda esta monstruosidad que me da flojera volver a escribir, entonces le voy a tomar una captura de pantalla y la pego abajo. Lo bueno de la tecnología que no puede, jejeje, listear las expresiones. Aquí está, maravilloso. Y ya nada más le ponemos una raíz. Ahí está. Ahora, con respecto a lo que decía este David hace rato, aquí nos preocupamos por la magnitud de la velocidad, no por su sentido. Entonces, aquí lo que vamos a considerar es la solución positiva. Es decir, que esta raíz la tomamos intrínsecamente positiva, no nos preocupamos por el resultado potencialmente negativo de la ecuación. Y bueno, esa es la expresión que queda. Digo, queda medio fea, hay unos términos ahí medio chistositos, pero bueno, no es nada imposible. ¿Alguien tuvo alguna duda en esto? No sé, algo que no haya quedado claro. Estuvo muy difícil.
le bajo a mis problemas. ¿Le puedo subir un poco ahí? O, puedo pasar el tiempo, sí. Yo pensé que decía N, pero no dieron el dato, no. Ahí tal vez me faltó remarcar un poquito más eso, que los datos que teníamos era nada más, vaya, los que no involucraban a fuerzas. ¿Sí? Ahí. ¿Y los demás? ¿Alguna duda concreta sobre el problema, sobre el procedimiento? Si me antojó otro. Marco. Bueno, si insistes, podemos ver un caso similar para una cuentita que gira alrededor de un cono. Y bueno, y lo más interesante es realizar la geometría. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí si son ávidos de problemas como el marco, se puede hacer un problema similar con un cono. Aquí anteriormente les decía que esto si lo ponían en una superficie de revolución, si lo rotaban alrededor de un eje, este eje de aquí, ese plano les iba a dibujar un cono. ¿Sí? Ahora, si ya nos enfocamos directamente en el cono, suponemos que tenemos un cono de radio R, no, perdón, de radio R no. Bueno, pero va a ser un cono y ese cono va a ser, supongámoslo, infinitamente largo para arriba, eso nos interesa. Lo que nos preocupa es la distancia vertical que tenemos desde el ápice del cono, es decir, desde la punta hasta cierta distancia. ¿Sí? Esa distancia es la que vamos a conocer, la que va a ser dato del problema, esta que estoy marcando aquí en rojo, que vamos a llamar L. Y luego un dato importante a la hora de considerar un cono es el ángulo que hace, o bueno, el ángulo, no me acuerdo cómo se le dice, pero bueno, este ángulo de aquí le vamos a llamar teta. Y bueno, suponemos que el cono tiene un coeficiente de fricción mu. Y bueno, antes de considerarlo, supongamos de momento que la superficie es lisa, olviden lo que dije. Y bueno, este problema consiste en que se va a tener un bloque, ¿sí? Acá, que va a dar vueltas a lo largo de bueno, a lo largo de este cono, vaya. Y la pregunta ahí es, ¿cuál es la velocidad que tiene que tener para que se cumpla, que pueda dar estas vueltas? ¿Sí? En el caso 1 no tiene fricción, en el caso 2 tiene un coeficiente de fricción mu. Nada más que si tuviera coeficiente de fricción mu se movería, perdería velocidad. Pero bueno, suponiendo el caso poco realista de que fuera constante la velocidad, ¿cuál sería? ¿Sí? Y bueno, caso 1, muy igual a 0. Caso 2, muy diferente de 0. Y ahí tiene que resultar una cosa interesante. Digo, es un problema bonito, un poquito talachudo también, pero bueno, se antojó otro. Maravillosa forma de verlo, Ángel. Una canica que cae podría ser por el cono, sí. Como es una canica ya no nos tenemos que preocupar porque la fricción pierda, haga que pierda. Bueno, entonces sí, ahí podemos poner una pelotita y esa pelotita va a ir girando alrededor del cono en una trayectoria circular que les decía. Y entonces la pregunta es la velocidad que tiene que tener para que efectivamente se cumpla esa trayectoria. Una pregunta. Mande. L, ¿qué era? Desde la punta del cono hasta esa marquita roja. Ajá, Y la marquita roja es el centro de la circunferencia, ¿no? Que ajá, hace la pelotita. Ok, ajá. va. Y bueno, ahí ese se los dejo por si lo quieren checar. Ahorita vamos a ir a otro problema, pero antes de pasar a otro problema vamos a analizar esta expresión que nos quedó aquí medio monstruosa. Ahora, eh, bueno, aquí vemos algo interesante. Aquí, bueno, tenemos G, tenemos R, estas dos son cantidades intrínsecamente positivas, entonces no nos preocupamos al respecto. Acá tenemos seno y coseno, como nos preocupamos por un ángulo del primer cuadrante, es decir, este plano a lo mucho lo podemos inclinar 90 grados. Entonces no nos preocupamos por que esto tenga valores que no sean positivos, entonces toda esta parte de aquí va a ser positiva.
Pero aquí tenemos un signo menos. Y como tenemos un signo menos, se puede dar el caso de que esta parte de aquí, este coeficiente, sea cero, ¿sí? O que sea negativo si esto fuera mayor. Sin embargo, la solución negativa ya no tiene un resultado físico, porque eso de tener una velocidad imaginaria, pues no da. Y entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? ¿Cómo podemos nosotros interpretar un caso en el que esto se haga cero? Si ustedes ven, si esto se hace cero, esta velocidad se va a ir infinito, ¿sí? Tal vez no, bueno, aquí suponemos que acerca por la derecha y demás. Entonces, si esto se acerca a cero, la velocidad se acercaría a infinito. Eso, si quieren, lo podemos ver con un poquito más de calma en GeoGebra. Ahora, ahí vamos a tener que el término de abajo va a ser una constante, va a ser la raíz, entre una variable, ¿sí? Ahora, esa variable es lo que suponemos que va a ser x en esta situación. Cuando x se acerca a cero, esto se va a infinito, ¿sí? Sube indefinidamente, pegándose cada vez más al eje de las y acercándose a valores arbitrariamente grandes de x, de y, perdón. Entonces, cuando esta parte de abajo de la ecuación, esta de aquí me paso, vale cero, esta velocidad que nos queda, esta velocidad máxima, se nos va a infinito. Y esto es algo interesante. ¿Cómo podemos interpretar eso? Bueno, primero que nada podemos despejar esto de aquí, ¿no? Este término del coseno menos mu veces el cero. Si lo hacemos en la siguiente diapositiva, nos vamos a encontrar que en el caso límite, y eso lo podemos poner tal cual, en el caso límite, en el caso límite, la expresión que teníamos abajo, que era coseno de alfa menos mu veces el seno de alfa, es igual a cero, y v tiende a infinito, ¿sí? Y esto se va a dar cuando coseno de alfa es igual a mu veces el seno de alfa, o dicho de otra forma, mu es igual a coseno de alfa entre seno de alfa. Y si recuerdan, esta expresión de aquí la definíamos como la cotangente de alfa, ¿sí? Y ese es un resultado interesante. Si nuestro coeficiente de fricción mu vale la cotangente, nuestra curva va a ser tan segura que sin importar la velocidad que se lleve, se puede, vaya, no se va a dar el caso de que esto se caiga, ¿sí? Lo cual es un resultado interesante. Y bueno, por eso es que conviene en varios casos esperar tala. Aunque no sea exactamente la cotangente del ángulo, aunque el coeficiente de fricción no se diseñe tan bien, sí se puede dar el caso de que la curva tenga un límite de velocidad muchísimo mayor que en el caso anterior, ¿no? Que era el que estábamos considerando, de la curva plana. Entonces, por eso las curvas se peraltan, para que sean más seguras y las velocidades máximas sean mayores, lo cual es algo interesante. Bien, y un comentario al margen, también se puede encontrar que puede haber una velocidad mínima que tiene que llevar el carro para que se dirija esta situación, es decir, para que no caiga. Y en ese caso, la fuerza de fricción iría en sentido contrario al que estamos considerando aquí, ¿sí? En el caso de la velocidad necesaria mínima para que se cumpla esto, la fricción iría para arriba porque estaría como que empujándolo para arriba de suerte que no cayera a lo largo del plano. Y bueno, en ese caso queda un resultado un poco diferente, ¿sí? Ahí lo pueden intentar si gustan. Ahorita vamos a pasar a lo que sigue, pero bueno, ahí se los dejo como tarea moral. Que chequen el caso límite contrario, que va a corresponder a la velocidad mínima que tiene que llevar el automóvil para recorrer la pista. En el caso en que, eh, pues sí, y en ese caso la fricción va en sentido contrario. Ahí eso es algo interesante. Pero bueno, ahorita ya fue mucho hablar de carreteras. Vamos a pasar a un tema un poquito más bonito. Sí, al menos más emocionante. Pero antes, ¿alguien tuvo alguna duda sobre este problema? ¿Algo que quiera que chequemos rapidísimo? Ay, ya uno de los... Entonces, cuando la velocidad es mínima, la fricción es opuesta, es decir, va para afuera. Sí, y en ese caso, en el caso de que tenga una velocidad mínima, la fricción
no tendría, bueno, no necesita contribuir para proporcionar la aceleración centrípeta porque la normal ya hace todo el trabajo, por así decirlo. En ese caso, la fricción lo que tiene que hacer es empujar al carro arriba para que no se resbale hacia abajo. Si supone esto así, si este plano está muy inclinado y el carro no se mueve, se va a deslizar hacia abajo, aunque haya fricción. En el caso límite, en el que ya bueno, en el que se empieza a mover lo suficientemente rápido como para que ya no se caiga, la fricción va a seguir apoyándolo a que esté arriba, ¿sí? A que no se caiga, pues a que no se deslice hacia abajo. Entonces, en el caso de la velocidad mínima, la fricción va hacia arriba. Mientras aumente la velocidad de esto, la fricción va a dejar de apoyarlo para que vaya hacia arriba y va a llegar a un punto en el que va a cambiar de sentido. ¿Por qué va a cambiar de sentido? Porque, bueno, ya no necesita velocidad, bueno, una componente acá que lo mantenga flotando, pero necesita una componente que le ayude a tener aceleración centrípeta, ¿sí? Y bueno, ya ahí se puede hacer el sistema de ecuaciones para ver lo que tiene que quedar. En este caso, suponemos que la velocidad es grande y como la velocidad es grande, la fricción lo que va a hacer es apoyar a la aceleración centrípeta. Cuando la velocidad es pequeña, la fricción lo que va a apoyar es que esto no se deslice a lo largo del plano. ¿Sí, Marco? Entonces, sí, para el cono sería lo mismo, ¿no? Sí, Bueno, en el caso en el que no tiene fricción, no me importa tanto considerar el signo, bueno, de la fricción. De hecho, no contribuiría a nada. Pero en el caso 2 sí es necesario ver que la fricción iría para afuera, ¿no? Ese sería el único cambio que podría haber en el problema. sí, sí, justo. En ese caso, la fricción bueno, de hecho en el inciso 2 lo que tienes que encontrar es un intervalo de velocidades dentro del cual se va a cumplir eso. Porque por un lado vas a encontrar la velocidad máxima, como hicimos aquí, pero por otro lado vas a encontrar la velocidad mínima. Correspondería aquí a que le cambiaras el sentido de la fricción. En ese caso, eh, vas a encontrar no un resultado discreto de velocidades, sino un intervalo, ¿sí? De velocidades entre una máxima y una mínima. Hay un intervalo que puede darse para que se cumpla el problema, ¿sí? Es algo bonito que surge con la fricción. Pregunta Ángel que también lo podría hacer sin fricción, sí. Eh, en dado caso de que la curva no tuviera fricción, nada más habría una velocidad posible y bueno, eso de hecho lo podemos considerar aquí en el caso de que mu valga cero. Si mu vale cero, este término se muere y este término se muere. Y nos queda que la velocidad va a ser la raíz de gr por la tangente del ángulo, ¿no? Porque nos queda seno entre coseno y seno entre coseno es tangente. Digo, ahí lo pueden desarrollar y les tendría que quedar algo similar en el caso del cono, nada más que un poquito distinto porque dan datos distintos. Bien. Y una otra pregunta. Parece que no, y bueno, entonces vamos a pasar a lo que sigue. Ya vimos muchas curvas, ahorita vamos a checar otra situación interesante. Y bueno, vamos a irnos al parque de diversiones, ¿qué les parece? A la montaña rusa particularmente. Lo más bonito de la física es estudiar las cosas de la vida real y qué es más divertido que una montaña rusa. Los parques de diversiones son laboratorios de física a escala colosal. La física es tan divertida que le hicieron laboratorios gigantes para estudiarla, no, no es cierto, pero bueno, a fin de cuentas podemos aprovecharlos para analizar los conceptos que hemos visto. Ahí miren las vueltesotas que dan. Y dentro de todas esas vueltesotas tiene que haber necesariamente una fuerza centrípeta que haga que el carro de la montaña rusa siga esa trayectoria circular, ¿sí? Ahí miren, eso podemos aproximarlo como un círculo y en ese círculo pues va a tener que haber una aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, de hecho, este video justamente discute eso, pero bueno, aproveché la introducción para checarlo nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Ahí si quieren, luego les paso el video. Trata más o menos lo mismo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es analizar justamente esa situación. Vamos a tener acá un carril de montaña rusa y vamos a tener aquí una vuelta bien épica, ¿no? Que vamos a modelar como un círculo de radio R. Digo, vamos a modelar porque en la realidad las trayectorias y bueno, las formas que tienen los giros de las montañas rusas son más complicadas para que sean más cómodos para ¿cómo se dice? Para los pasajeros. Sin embargo, pues podemos hacer un análisis ahí medio aproximado ahorita, ¿no? Ahora, supongamos que esta cosa de aquí va a ser un carro de montaña rusa y aquí vamos a tener una personita y para que no esté sola vamos a poner otra personita acá también. Muy bien, ahí están las personitas y están aquí en la montaña rusa, ¿no? Ahora, lo que nos interesa saber
es cuál es la velocidad mínima que tienen que llevar las personas para poder completar la vuelta alrededor de la montaña rusa. ¿Sí? Y bueno, eso vamos a ponerlo así, V. Entonces la pregunta ahí es, ¿cuál es la velocidad mínima? La mínima que tiene que llevar para dar una vuelta completa. Ahí esa velocidad mínima la consideramos constante, es decir, esa velocidad que lleva aquí al entrar, suponemos que es la misma que tiene aquí al subir, que suponemos que es la misma que tiene aquí al dar la vuelta, y suponemos que es la misma que tiene al bajar, ¿sí? Es una aproximación eh, relativamente razonable si la montaña tiene un motor o algo que le impulse, pero bueno, ahorita vamos a considerar que es constante, porque lo único que nos interesa es ver estos casos límite. Bien, una cosa importante es que las superficies son sin fricción. Las superficies no tienen fricción, lo cual no es una suposición tan razonable, pero bueno, al menos para entender el funcionamiento de este fenómeno sí nos van a servir. Y bueno, había visto que si la vuelta de la montaña rusa era un círculo perfecto, moría. Sí, en efecto, porque el cambio en la aceleración era demasiado dramático por un tiempo demasiado prolongado y pues, en efecto, lo más probable es que hubiera tanta fuerza centrípeta, o bueno, sí, se ejerciera una fuerza tan fuerte sobre ti que acabaras yendo, bueno, que la fuerza, que la sangre te acabara yendo del cerebro y pues, ajá, eso no está bonito. Pero bueno, eh, ahorita vamos a analizar eso y vamos a ver qué sale. Bien, digo, ahorita ya nos queda mucho tiempo, entonces pues los iba a poner a chambear, pero creo que ya no da. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Ahora, cuando nos preguntan casos límite, velocidad mínima, velocidad máxima, cosas por el estilo, nos conviene considerar igualmente los casos límite de nuestra situación que estamos considerando. En este caso, los casos límite, o bueno, más, sí, límites, son los puntos más bajos y más altos, ¿sí? El más bajo, pues porque es el que está hasta abajo, y el más alto porque es el que está hasta arriba, ¿no? Es como el intervalo de distancias a las que tenemos acá nuestra montaña, ¿sí? Entonces, vamos a analizar el caso cuando está abajo y el caso cuando está arriba. Ahora, aquí cuando está abajo, primero vamos a ver cómo se comporta el sistema. Ya para no hacerlo tan bonito. Aquí abajo, que va a estar el carro, ya no le pongo las personitas, va a tener una fuerza hacia arriba, que va a ser la normal, y ya, ¿no? Ahora, aquí noten algo. Ah, bueno, y abajo su peso, ¿verdad? Si no, mucho gusto. Y abajo va a tener su peso, ¿no? Ahora, noten que el centro del círculo está dirigido hacia arriba, en la dirección de la normal. Entonces, la normal va a proporcionar la aceleración centrípeta. Sin embargo, la fuerza de la gravedad se la va a quitar, ¿no? Lo cual es algo interesante. Y bueno, aquí no podemos obtener una expresión para la velocidad porque necesitaríamos que estuviera en términos de la normal, y la normal no es un dato que conozcamos, ¿sí? Y bueno, ahí, entonces eso, si gustan, lo escribimos. En este caso, la suma de fuerzas en Y no va a ser igual a cero, sino que va a ser igual a la aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque la dirección Y positiva va a estar el centro del círculo. Como el centro del círculo está en esa dirección, vamos a tener para allá la aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, la suma de fuerzas en Y va a ser la fuerza centrípeta, que ya escribiéndola rápido va a ser mv cuadrado entre r, ¿sí? Y eso, si nosotros lo desarrollamos, vamos a ver que tiene que ser igual a la normal menos el peso, ¿no? De ahí podemos encontrar una expresión para la normal, de tal suerte que sea m v cuadrado entre r más mg, que es igual a m factorizándola por v cuadrado entre r más g, lo cual es algo interesante. Sin embargo, de aquí no podemos despejar la velocidad porque no tenemos. Así que lo que nos va a convenir es checar lo que pasa en el otro extremo, en el punto más alto, ¿sí?
Ahora, si hacemos el análisis, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, vamos a tener el circulito, ahora sí lo pongo bonito porque este es el caso importante, y acá vamos a tener el carro, ¿no? El centro va a estar ahora hacia abajo del carro, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí la normal va a apuntar hacia abajo porque tiene que ser perpendicular a la superficie, y junto a la normal va a estar el peso, ¿sí? Entonces, en el caso anterior, la normal y el peso se restaban para encontrar la fuerza centrípeta. Ahora va a darse el caso de que se sumen la normal y el peso para encontrar la fuerza centrípeta, lo cual es el caso contrario al que estábamos analizando anteriormente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vemos que la suma de fuerzas en Y tiene que ser nuevamente la aceleración centrípeta, que la fuerza centrípeta. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora el centro está directamente hacia abajo y abajo es una dirección en Y, ¿no? Una dirección vertical. Y bueno, entonces podemos escribirlo de esta forma. ¿Qué pasó, eh, Marco? La normal siempre es radial. La normal siempre es radial adentro de una circunferencia, sí. Y eso se cumple por propiedades de un círculo, ¿sí? Si tú ves una recta tangente a un círculo en un punto, el radio siempre va a ser perpendicular a esa recta tangente. Nosotros consideramos que en este punto el carro va a estar trabajando, vaya con el círculo como si fuera tangente a la circunferencia en ese punto. Entonces la perpendicular a esa recta tangente, la circunferencia en ese punto va a ser un radio, ¿sí? Y como la normal va a lo largo de esa perpendicular, pues podemos concluir que la normal en una circunferencia siempre va a ir en dirección radial. Así que sí, dice Ángel que con energía sería un cambio de energía curioso. Y pues sí, de hecho hay una versión más interesante de este problema que es dejar caer un bloquecito desde cierta altura y ver desde qué altura lo tienes que dejar caer para que se mueva, ¿sí? Para que se cumpla esa trayectoria que estamos viendo ahí. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos energía, que de hecho es justamente el próximo tema. Pero bueno, cada cosa a su tiempo. Ahora, las sumas puestas en Y va a ser eso y escribimos que van a ser, en este caso, la dirección positiva en Y la vamos a tomar hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque en esa dirección vamos a necesitar nuestra aceleración centrípeta. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que se van a sumar la normal y el peso, ¿sí? Las dos van a ser positivas en este caso. Si eso les causa ruido, lo que pueden hacer es ponerle un signo menos a todo. Es decir, seguir tomando la dirección Y positiva hacia arriba, pero ver que en este caso la aceleración centrípeta tiene que ir hacia abajo y que la normal y el peso también van hacia abajo. En ese caso todo les va a quedar con un signo menos y bueno, al final los signos menos se van a cancelar de tal forma que van a quedar con algo que se vea exactamente como esto. Bien, entonces, ¿qué podemos ver de aquí? Noten algo interesante. Esta expresión de aquí, que es la que contiene la velocidad y es que la que nos va a permitir en algún caso calcular la velocidad, depende de este lado derecho. Este lado derecho depende de mg y de la normal. Y aquí noten algo, mg es una constante, no la podemos mover, pero la normal va a depender de la velocidad que llevemos, ¿sí? Si necesitamos que este término de aquí se haga muy grande porque la velocidad es muy grande, la única forma que tiene este término de la derecha de hacerse grande es si aumenta la normal. Por otro lado, si nosotros queremos que este término de aquí se haga lo más chico posible, nosotros queremos que la normal se haga lo más chico posible, ¿sí? Porque no le podemos hacer nada al peso. Entonces, en el caso límite, cuando nosotros queremos que la velocidad sea mínima, necesitamos que la normal sea mínima. Y el valor mínimo que puede tomar la normal es cero. Entonces, en este caso, nosotros vamos a considerar que la normal, en el caso límite, va a valer cero, ¿sí? Entonces, eso lo podemos escribir como m por v min al cuadrado entre r va a ser cero, que va a valer la normal en ese caso límite, más mg, ¿sí? Y a partir de ahí ya podemos calcular esta velocidad mínima. Tal suerte que nos queda que, bueno, ya cancelando las m's, m cancela m, nos queda que v mínima va a ser igual a la raíz de gr, ¿sí?
Ahora, ¿por qué me quedó eso? Bueno, yo pasé la r de este lado multiplicando y luego le saqué raíz y me salió eso, ¿sí? Y así es como podemos encontrar una expresión para la velocidad mínima, viendo que en el caso límite, esta normal se tiene que cancelar. Y esa es una técnica que conviene tener presente. En los casos límites solemos poder cancelar una cantidad o decir que vale cero para que se cumpla que se minimice o que se maximice una relación. Sí, en este caso la normal vale cero si esto se hace mínimo y bueno, por eso obtenemos esta expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que para que estas dos personitas puedan completar su vuelta en esta montaña rusa, tienen que tener una velocidad mínima de la raíz de GR, que de hecho es bueno, la cantidad más simple que se puede obtener con estas dos cantidades, que son la gravedad, que a fuerzas tiene que salir, y el radio, que es la cantidad más importante que define a este sistema. Y bueno, su combinación más simple que da dimensiones de velocidad es esta raíz de GR, lo cual es algo interesante. Y bueno, ya eso sería todo lo que veríamos el día de hoy. Muchas gracias por asistir. Ya pueden para la grabación. Los que están aquí no se me